got to stay on this rock, not a rock, an island on which you found a lover, then you twitch, you feel that itch in your petticoat, your pretty, pretty petticoat. And then you smiled, he got wild, you didn't understand that there's money to be made. Beauty is a card that must get paid by organisation. Bueno, el acte d'avui és un acte de protesta contra el desnonament que s'està produint d'una família. Una dona que li diuen Felisa i un fill que té, que li diuen Pere, de 55 i 36 anys, que amb una greu discapacitat física. Felisa, ¿cuál es su piso? Tercero. Que se entere todo el mundo, que así como yo hay muchas personas detrás de mí. Así como yo hay muchas personas. Y que venga lo que venga, que no voy a irme. Que pase lo que pase. Es mi casa y no se lo van a llevar, eso lo tengo muy claro. No se lo van a llevar. Veremos a ver lo que pasa. Si no robaran tanto, podemos estar en la gloria. Si no robaran los gordos tanto, podemos estar en la gloria. Esas personas inocentes que las dejen en su casa. El problema no es solo que cuando te desahucian que te quedes en la calle sin techo, sino que tienes que seguir pagando una deuda. Para esas personas estás creando una exclusión social. Las dejas en la calle y tienen que seguir pagando una hipoteca para una casa que no es suya. Entonces, la dación en pago es un alivio para esas personas. Si no, estamos creando una subclase social, ya más abajo todavía de la clase trabajadora, que no va a salir nunca de ese agujero. O tienes para comer o lo poco que tienes lo tienes que dar al banco. Normalment no ven jutges quan se produeixen desnonaments, sinó una comissió judicial del juzgat. Llavors sí que està prevista que vinguen avui i a les 11:30 aproximadament està previst. El procedimiento de la plataforma afectados de la hipoteca en la defensa de un domicilio es que todo aquella voluntario o voluntario que nos quiera ayudar en la defensa del domicilio, que se ponga en las puertas del patio y la defensa sea una defensa pacífica, sin nada de violencia. Y combinamos a que sea que nos sentemos en el suelo y dejemos el peso muerto. Si nos quieren sacar, que nos saquen tranquilamente. Y venga, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Este desahucio lo vamos a parar. 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 Ahora mismo, bueno, la situación es que hay un montón de gente impidiendo el acceso a la vivienda de la Comisión Judicial, que están negociando a mis espaldas pues para ya dar por aplazado el desahucio, porque la gente no deja entrar a la Comisión Judicial, pues ahora deberían comunicar al juzgado este aplazamiento de forma que se convoque para dentro de un mes como mínimo. Esto implica que si este desahucio se aplaza, tengamos por lo menos un mes de tiempo para tratar de seguir negociando con el banco que acepte la dación en pago de la vivienda y que la familia no quede con una deuda de por vida. Hemos tenido casos en los que la policía o los juzgados han ido fuera de plazo y han ejecutado los desahucios sin que ni siquiera los propios afectados lo supieran. La plataforma de afectats i afectades per les hipoteques us agraeix a tothom haver estat així perquè la vostra presència s'ha aconseguit aturar este desnonament. Cuento con todo el apoyo de ellos y no lo esperaba. Cuento con todo el apoyo de ellos. La próxima vez también, que son maravillosos todos, que no se van a salir con la suya y todo lo que hay aquí, la trama que hay de estafadores, que lo quiten. Si no se puede hacer un préstamo, que no lo hagan. ¿Qué te iba a decir? Me están preguntando que si luego cuento con el apoyo vuestro a la próxima vez. Digo claro, que sí. Siempre. Todo desahuciado que pida nuestra ayuda, allí estaremos. Tengo una hija que se le acabó el
trabajo, tiene una carrera muy importante. Entonces ahora de repente se le ha acabado el trabajo y no tiene paro. Ahora está trabajando unas horas que le da la Generalitat, pero gana 400, 500 euros. Tiene que dejar el piso porque no puede pagar la hipoteca. Ahora le exige el banco que si lo deja, o bien tiene que seguir pagando o pagar, que yo tengo mi piso pagado. Entonces yo tengo que afrontar o perder mi piso, quedarme en la calle o pagar lo de ella. Mi piso lo tengo pagado completamente, pero como yo la avalé... Yo le digo a esta mujer que se una a la plataforma de desahucios de aquí y que como hoy hemos estado apoyando a esta familia, estaremos apoyándoos en todo lo vuestro, pero hay que unirse y organizarse. Le costó 120.000 euros en aquel entonces y ahora ese piso no vale ni 50.000 euros. Si es el mismo banco, ¿por qué hacen eso? Es que yo no lo entiendo eso, no lo entiendo. En aquel entonces le engañaron, le dijeron que sí, que luego esto va a subir y que tú lo puedes vender y que luego lo vas a vender por mucho, pues si las cosas te van mal, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo puede vender mi hija ahora el piso? Por un piso viejo y pequeñito, ¿qué hacemos? Ahora que nos vemos en la calle todos, yo con mis hijos, con 3 que tengo, con mi hija y yo en la calle porque mi piso yo no lo puedo pagar. Es que es una situación y yo veo esto y es una injusticia.